Bienvenidos a su podcast Parejos Disparejos. Hoy tengo la gran felicidad de un invitado. Se llama Oscar. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Pues bendito sea Dios, muy bien, bien, bendecido. Fíjate que te quería contar. Yo tengo un par de zapatos que son de diferente color, son el mismo estilo, todo es igual, solo que el color cambia. Pero eso me hace recordar que es el reino de Dios Ujú. y es la idea de este podcast, ¿verdad? Que con la vida, la experiencia o los testimonios de los invitados, trasladar a los que nos están viendo, ¿verdad? Porque van a encontrar en tu vida eh, mucha similitud, van a encontrar vivencias paralelas. Pero como nosotros estamos en el reino de Dios, entonces es al revés, ¿verdad? Cuando te decían tu destino iba a ser destrucción, una casa hogar, no tener familia, no tener trabajo o no ser útil para la sociedad, pero como estamos en el reino de nuestro buen Dios, entonces es al revés, ¿verdad? Yo me recuerdo que cuando éramos patojos, ¿qué edad teníamos? Como que 14, 13, 14 años. 13 años, ¿verdad? Que armábamos las chamuscas en la cuadra, ¿va? Ujú. Y se ponían buenas, o sea, colegios contra colegios y siempre yo me Hasta recuerdo grados contra grados, grados contra grados, exacto, y, y se ponían buenos. Entonces yo te quería preguntar qué pasó de vos después, o sea, qué fue de tu vida. Pues fíjate que después de que la última vez que estuvimos juntos en los básicos, eh, compartimos los básicos juntos, yo me fui a estudiar la carrera de perito en mecánica automotriz y ya estando en esos estudios se me metió a mí una, digo, necedad ¿va? Por quererme casar. Estaba con mi novia de ese entonces y yo decía que si no me casaba con ella la podía perder y entré en una obsesión tan fuerte que a mis 17 años me casé con ella. Wow. O sea, no te estoy diciendo que fue un error, porque si digo fue un error, estoy hablando que mis hijas, mis dos hijas grandes son un gran error y Dios no da errores, ¿verdad? Dios es perfecto y mis hijas fueron y han sido siempre mi mejor bendición, ¿verdad? La mayor bendición que Dios me ha dado. Pero a raíz de eso, de haberme casado a los 17 años, estás haciendo algo que es fuera de tiempo, ¿verdad? En esta vida para todo hay un tiempo prudente y yo hice las cosas a la carrera, fuera de tiempo y me fue mal, va. Hasta que los 27 años cabal me divorcié porque no funcionó el matrimonio. Y no funcionó porque tampoco te voy a decir eh, que todo influye en que porque hice las cosas mal, me equivoqué, no tenía una edad prudente, no, sino que tampoco puse a Dios en primer lugar, ¿verdad? En esta vida todo lo que hagas o todo lo que hacemos tiene que ir agarrado de la mano de Dios, Él siempre en primer lugar para que todo te salga bien. Y cuando las cosas no salen como uno quiere, no es porque Dios no nos ame y no nos quiera, sino que Él nos está guardando y protegiendo de muchas cosas, ¿verdad? Entonces, hasta hoy fecha, pues pasé 10 años solo y en esos 10 años solos, créeme lo que cometí errores que dañaron mi integridad física, ¿verdad? Porque no caí en el mundo del alcoholismo ni de andar buscando mujeres, pero sí me encerré en un mundo, en un ambiente de droga, ¿verdad? Empecé a consumir cocaína y le di al consumo por 3 años, así bien fuerte. Y estuve al borde de la muerte, ¿verdad? Pero créeme lo que al final de todo esto, Dios es misericordioso, ¿verdad? Dios tanto que nos ama y nos da oportunidades. Él me dio una oportunidad muy grande, ¿verdad? Al poder reaccionar a tiempo antes de que fuera demasiado tarde. Y bendito Dios, logré salir de ese mundo, ¿me entendés? Y lo único que me agobiaba y me atormentaba era una soledad tan fea, ¿va? Porque
A veces yo anhelaba y deseaba que la mamá de mis hijas reaccionara y que nos pidiéramos perdón y que regresáramos. Pero yo decía, Dios tal vez podrá tener esos planes de decir en reunirnos otra vez, pero Él no nos va a obligar a algo que no queramos, va, porque por eso Él nos dio nuestro libre albedrío. Entonces, tal vez yo puedo querer, pero ya no. Y al final, yo le decía a Dios que yo sentía que esa soledad me mataba y que yo no quería estar solo, ¿verdad? Eh, Tenía tal vez como un año y meses que había dejado de consumir droga y me empezó a ganar una ansiedad algo fuerte, eh, que yo no quería caer y no quería caer y yo tenía miedo. Eh, Llegó un momento en que conocí a una persona, ¿verdad? Cuando mi salud recayó a raíz del consumo de la cocaína, yo me infarté, yo estuve infartado y casi que me moría de un paro cardíaco. Pero en ese proceso conocí a una persona, ¿verdad? No te voy a decir exactamente, es que eso fue la voluntad de Dios, porque hay veces que Dios permite que las cosas pasen, pero no podemos confundir la voluntad de Él con algo que Él puede decir, bueno, voy a permitir que esto suceda. Ya en uno está agarrar las cosas para bien. Pero si pasa algo, Dios permite que pase algo y yo en vez de arreglar las cosas o portarme bien, me descontrolo, vuelvo a caer en un error, ¿verdad? Y vuelvo a alejarme de Dios, de la presencia de Dios. Y eso es lo más grave que uno puede hacer, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso, un año de amistad con esta persona, después un año de noviazgos y ahorita que acabo de cumplir un año de casados. Y mi bebé que ya tengo, ¿verdad? Que tú lo conoces y tiene, ¿qué? 5 meses acaba de cumplir. Yo cuando lo miro a él, yo me pongo a llorar, pero no de tristeza, sino que un agradecimiento enorme que tengo en mi corazón porque yo digo, eh, después de que estaba en un ambiente de soledad, donde me pasaban muchas cosas negativas por la mente, ¿verdad? Solo con decirte una vez las secuelas que la droga deja, ¿va? Venía yo aquí en la bajadita del Burger, ¿va? Aquí en Villahermosa. Y no sé, me pasó algo por la mente de quererme ir a estrellar con el carro en ese paredón que está en la vuelta. Y frené el carro a media bajada. Ya no lo aceleré y yo dije, Dios mío, perdóname, va. Porque acuérdate que el único que permite la vida es Dios y el único que puede autorizar a que se te sea quitada es Dios, ¿verdad? Y si uno atenta contra su propia vida, uno está fallándole a Dios, ¿verdad? Está pecando. Entonces, yo ahora miro a mi bebé y digo, bueno, después de sentir esa soledad, esa tristeza, Dios me dio una bendición, ¿verdad? Porque mi esposa tiene sus 2 niños, ella es una persona viuda. Y cuando yo la conocí, ella era viuda, pero tenía sus 2 varoncitos. Y para mí, ellos también han sido una gran bendición, porque créemelo que ahora ellos me hablan y me dicen papá, ¿verdad? Porque como los conocí desde pequeñitos, entonces se han ido encariñando conmigo y ya me dicen ellos papá. Y yo digo, bueno, Dios escuchó, ¿verdad? Escuchó mi clamor, mi súplica de que la soledad que yo tenía. Y créemelo, me siento tan sorprendido porque yo, en el lapso que estuve en el mundo de las drogas por esos 3 años, dañé mi relación con mis hijas. Mi hija grande, o sea, sí me habla, pero no hay una comunicación como la que yo quisiera, ¿verdad? Pero yo lo tengo eso en las manos de Dios y yo sé que Dios va a tocar su corazón porque yo le digo a ella, le aconsejo, busca a Dios, mija. Tú ya estás con tu hogar, tu matrimonio y no dejes a Dios por un lado porque te puede ir mal, ¿verdad? Y la que se apegó más a mí y hay una relación más fuerte ahora es mi hija, la pequeña, la que tiene 17 años. Porque ella me viene a visitar, viene a ver a mi bebé. Hubo un buen enlace entre los niños y ella, porque ahora hasta los niños de mi esposa le dicen hermana, ¿va? Ya vino mi hermana. Y sí, o sea, yo siento una alegría en mi corazón cuando oigo eso, porque yo digo, bueno, Dios eh, hasta hoy ha sido bueno, a pesar de que uno es el que uno más falla, ¿verdad? Uno a veces se aleja de la presencia de Dios y uno eh, cree que a veces hace las cosas bien, pero las está haciendo a su manera y al final por hacer las cosas a tu manera todo te sale mal, ¿verdad? Pero aquí estamos ya. Ahorita en marzo, si Dios lo permite, cumplo mis 40 años. Wow.
Sí. Sí, te quería contar eh, puntualmente lo que nos estás hablando. Fíjate que yo también me casé joven, yo me casé de 20 años. Ujú. Y escuchándote, uno es inexperto y en el proceso uno lastima a los hijos, ¿verdad? Mm. Porque yo también pues prefería ir a jugar un partido de fútbol, eh, ir con los amigos, ¿verdad? Entonces, eh, uno sin experto va lastimando el corazón de los hijos. Y yo también tuve una pérdida o sea, yo tuve una pérdida de un hijo, fíjate, y me pasó lo mismo que vos. Yo venía manejando por la Atanasio y estaba en riesgo la vida de mi esposa y la vida de mi hijo, ¿verdad? Ujú. Pero yo ya sabía que mi hijo, ¿verdad? Entonces era la vida de mi esposa. Entonces yo iba por la Atanasio y agarré el carro a toda velocidad y en esas líneas del tren dije, bueno, pero el diablo solo viene a robarnos, a destruirnos y, y toda nuestra vida, ¿verdad? Viene a querer robarnos la paz y todo. Entonces yo, escuchando lo que me estás diciendo, nos quiso robar la juventud, eh, nuestros hijos, ¿verdad? Tus hijas, la relación, ¿verdad? Porque obviamente nosotros no estábamos presentes, que nos tocaba trabajar y cuando teníamos que estar con ellas, pues estábamos buscando nuestra distracción y las dañamos, ¿verdad? Porque yo también tengo una hija. Entonces en el proceso uno va lastimando, pero escuchando tus palabras, yo me recuerdo de José que él, su mundo era genial, su mundo era maravilloso. Y en el proceso, eh, Dios permite, ¿verdad? Que su mundo se destruya. No es que sea Dios, sino que, como tus palabras, todo lo que me has dicho, a Dios es Dios, Dios es bueno. Pero cuando uno lo pone en primer lugar, pasan estas situaciones. Pero el mundo de él se destruyó, como otros hombres de la Biblia, ¿verdad? Como también Daniel también su vida estaba muy bien porque él iba como príncipe de Judá y después fue exiliado, se fue a otro pueblo, otras costumbres, otra comida y se destruyeron sus mundos. Y tal vez nosotros podemos decir, o en lo que me estás contando, ¿verdad? Se desperdició parte de mi juventud, caí a los vicios y pasaron muchas cosas que me imagino que no, que si regresaras en el tiempo, en- no hubieras querido pasar por todo eso, ¿verdad? Eh, pero algunas veces pasan estas cosas para que después nosotros le podamos contar al mundo y la vida que nosotros tuvimos, que nos escuchen, ¿verdad? En este podcast y, y- y parte de nuestra adolescencia tal vez lo pasamos mal, se destruyeron nuestro cuerpo, nuestra integridad, nuestra autoestima, sufrimos ansiedad y soledad. Se destruyó eso, pero a base de tu testimonio, de tu vida, se va a salvar miles de jóvenes en este momento, que es nuestro objetivo, ¿verdad? Juntarnos ahorita, hablar, es no para agarrar fama, ¿va? No es para que se conozca el nombre de Oscar ni de David, Ujú, exacto. sino que a base de tu testimonio, el que nos vaya a ver en el podcast, se salve. Y como decís, que busque en primer lugar a Dios, que lo busque. Y, y que todo puede cambiar. Lo que yo te decía de la idea del podcast, ¿verdad? De los zapatos, ¿verdad? Eh, el mundo al revés, ¿verdad? Tal vez en el proceso te dijeron algún familiar, una persona que vos amabas o un amigo, ¿va? Mira, vos estás destinado a fracasar, a vivir en la calle o a no prosperar, ¿verdad? Y muchas cosas que te van marcando, que te van diciendo, ¿verdad?
Pero no, ¿verdad? O sea, Dios te regresó lo que en un momento se te quitó, ¿verdad? Por las malas decisiones que uno toma. ¿Va? Imagínate qué gran bendición un hijo ahorita, ¿verdad? Eh, Tu cuerpo sentiste que en un momento se colapsó, ¿verdad? Nunca pensaste que ibas a tener un hijo, Sí. ¿verdad? Y Dios te bendijo con un hijo y un hijo sano. Entonces, también tenés trabajo. Eh, También tenés tu pareja, tenés familia, tenés amigos y personas que te aman. Dios siempre te provee de trabajo. Entonces, eso es, o sea, queremos manifestar y la esencia de que queremos decirles es que, ¿qué hace, qué hace Jesús cuando llega a tu vida? Ahora quiero que me digas qué pasó cuando Jesús llegó a tu vida. Pues fíjate que esa es otra historia bien sorprendente, va, que en su momento no lo pensé, no lo analicé, hasta ahora ya de grande. Eh, que fue un 11 de noviembre del año 96, en una escuelita bíblica de vacaciones. Yo tenía 9 años. Cuando te dan el mensaje de Jesús, ¿verdad? Que Jesús fue enviado por nuestro Padre Celestial, va nuestro Dios Padre, a morir por el perdón de nuestros pecados, el perdón de toda la humanidad, ¿verdad? Porque todos por naturaleza somos pecadores, todos fallamos. Entonces, eh, en la clase nos dieron el tema de Jesús, que él nació y que nació en un pesebre. eh, y te explican el motivo, el por qué es que aconteció todo esto, ¿verdad? No solo es una historia, es algo que pasó, fue algo real. Y por eso en la palabra de Dios dice que si uno cree y confiesa con su boca sus pecados, Dios es bueno y fiel y justo para perdonarnos, va. Y ese perdón viene a través de Jesús, ¿verdad? Que murió en la cruz del Calvario. Y él viene el pastor en esa escuelita bíblica y dice, bueno, niños, si ya les dieron el mensaje, la palabra, ¿y quién entendió que Jesús vino a morir por el perdón de sus pecados, verdad? Y todos, sí, yo, que nos queda uno de niño, va. Y de ahí llega un momento importante en que él dice, bueno, ¿quién de ustedes quiere aceptar a Jesús en su corazón, va? Y yo sentía eso en mi corazón, o sea, hoy lo analizo y digo, yo 9 años, yo sentir ese deseo en mi corazón, o sea, es para mí impresionante, porque yo pensé que un montón de niños iban a levantar la mano, ¿va? Y al final, el único que levantó la mano fui yo. Yo levanté la mano y me dice el pastor, venite, vamos a orar por ti, me dice, y orar. Y yo sentí una felicidad, una alegría, ¿verdad? Porque como yo desde que tengo uso de razón, pues al menos mi mamá y mi hermano el más grande, a mí me han enseñado a buscar de las cosas de Dios. Aquí no estamos hablando de religión porque Dios no es religión, ¿sí? Aquí no estamos entrando en dilemas, ni en discusiones, ni en polémicas de religión. Aquí estamos hablando que Jesús es el único camino, la verdad y la vida para la salvación de nuestras almas, ¿verdad? Y entonces, en el camino, como decías tú, de que de jóvenes tal vez cometimos errores, y al menos yo 31 años tenía cuando probé cocaína, o sea, ya no era joven, ¿me entendés? Ese fue el paso más grande y grave que cometí, en equivocarme, en alejarme de Dios, pero todo fue a raíz de que no funcionó mi matrimonio. A los 27 me divorcié y 31, o sea, 4 años después fue que yo caí en ese mundo, ¿verdad? Pero como te digo, eh, Dios es fiel, Dios es justo, me volvió a dar otra oportunidad, me perdonó y aquí estoy, ¿verdad? Entonces, lo importante es estar uno en la lucha. Cuesta porque cuesta, pero para Dios no es nada imposible, ¿verdad? Y como te digo, sí, hoy ya estando a esta edad de adulto, digo yo, qué maravilloso es Dios de que yo en ese momento acepté. A los 9 años acepté a Jesús en mi corazón. Y sí, al final las equivocaciones pesan, pero el amor de Dios hacia nosotros hace que todo eso se pierda, ¿verdad? Ya no tenga ningún valor y que uno ande con amarguras y con, es que mejor hubiera hecho esto, es que mejor me hubiera portado bien. Tengo un conocido que yo le he hablado de Dios, ¿verdad?
Y él, por medio de su mamá, también conoce las cosas de Dios. Pero él tiene un dicho que decía, no mucha, dice, ahora ese el hubiera no existe, va. Lo hecho está. Simplemente hay que darle para adelante, dice. Pero si le vamos a dar para adelante con puesta nuestra mirada en Jesús, que fue el que es el acto de amor más grande que ha existido en este mundo, ¿verdad? Es algo increíble que Jesús haya dado su vida por el perdón de nuestros pecados. Él derramó su sangre. Créeme lo que hasta incluso cuando estamos compartiendo este acto simbólico, ¿verdad? De la Santa Cena, uno está participando en eso, en ese acto simbólico, solemne. eh, Uno se siente agradecido, ¿verdad? Porque todo eso simboliza el pan, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y el vino, la sangre, ¿verdad? Ujú. Y Amén. entonces uno ya, no es que eso te haga perfecto, ¿va? No es que eso te haga santo, es simplemente para llevar una relación sana y, y espiritual con Jesús, ¿verdad? Y con Dios, ¿verdad? Para no tratar la manera uno de no equivocarse, ¿verdad? Porque lo más fácil es equivocarse, ¿va? Y lo más difícil es portarse bien. Pero sí, como te digo, desde que empezamos esta conversación en este podcast, lo primero y lo primordial es Dios, ¿verdad? Dios y como te digo, Dios vino y mandó a su Hijo Jesús a morir por el perdón de nuestros pecados. El que lo entienda desde un punto espiritual, no carnal, va, porque cualquiera puede decir, "Ah, me he topado con ese tipo de personas", es que esa es una historia, no sabemos si eso fue real. Pero la palabra de Dios también dice que la fe viene por el oír y el escuchar la palabra de Dios, ¿me entendés? No dice por ver, por sentir, ¿verdad? Porque muchos necesitan ver para creer y con Dios no es así, ¿verdad? Somos hijos pródigos porque imagínate, tenías 9 años, fuiste el único de los niños que levantó la mano y, y Dios, 20 años después, si no es que más, se recuerda de tus sueños y tus anhelos. Y de veras tenemos un Dios bueno y amoroso, porque te devuelve tus sueños y tus anhelos, ¿verdad? Y como Exacto. decís, lo primero en nuestra vida es poner a Dios en todo, ¿verdad? En nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros sueños y en nuestro trabajo, ¿verdad? Y la verdad, qué bendición escucharte, ¿verdad? Y pasaron los años y ¿quién te llevó a la iglesia? ¿Cómo fue que cuando colapsó tu cuerpo, cuando ya estuviste el día que dijiste ya no puedo más o estaba, ¿cuándo fue? ¿Cuando fue en el infarto? ¿Cuándo fue cuando reaccionaste? Dijiste, bueno, tengo que regresar a la casa de mi padre. Pues fíjate que eso es algo también que me asombra bastante, va, porque la droga te genera cierta ansiedad de que te da por querer comer cuando dejas, ¿verdad? Porque decís, no, ya no y ya no. Pero yo decía, ya no, pero siempre decía, Dios, yo confío en ti, yo sé que tú no vas a permitir que yo vuelva a caer en eso. Yo tenía miedo de que volviera a caer porque las recaídas son peores, son peores. Viene con más fuerza. Y entonces ya después ir a que te internen a ¿cómo le llaman? ¿Una casa hogar o Ajá, o un lugar de esos de rehabilitación rehabilitación? para personas con problemas de drogadicción, va. Y yo decía, no, yo no quiero llegar a eso, ¿verdad? O peor aún, que me dé una sobredosis y vaya a parar al hospital y me muera, ¿verdad? Y yo decía, a mí me han enseñado desde pequeño a buscar de Dios, no sé por qué, tuve que caer en esto, ¿verdad? Y me renegaba a mí mismo. Pero en el momento que yo ya había dejado de consumir y ya estaba agarrando fuerza, impulso, con la ayuda de Dios, estaba una noche acostado en mi cama y estaba bajo la chamarra con el teléfono. Y mi mamá, como yo con mi mamá vivía, ¿va? Vos, hombre, paga esa babosada, me decía. No, hombre, es que solo estoy viendo unas cosas ahí, le decía, importantes, le decía. ¿Va? Pero yo viendo el Facebook, va, y el Messenger. Eh,
cuando vi en las posibles amistades que te aparecen ahí, aparecía el nombre del hijo varón, el único hijo varón que el pastor, cuando yo acepté, cuando tenía 9 años, apareció ahí en los posibles contactos. Y vine yo, le envié la solicitud. Y te estoy hablando que eran las 2:30 de la madrugada. Y yo le envié la solicitud y bien él me la aceptó. Y me escribe por Messenger. Y me dice, hola, ¿cómo estás, Oscar? Pues. Y yo le digo, Obed, le digo, ¿te recordás de mí? Le digo, sí, tú sos hijo de hermana Cande, me dice. Ajá, le dije, sí, yo soy. Pero no, lo que no sé si sos el grande o sos el pequeño. Bueno, de los dos que conociste, es porque el más grande ya él está por aparte, va. Pero de los dos que nos conociste, yo soy el grande, le dije. Ah, qué gusto, que no sé qué, va. Y ahí le dije, mira, le dije, tú y tu mamá todavía siguen en el ministerio, le dije, en la iglesia y todo. Sí, ahí estamos, me dijo, ahí estamos. Porque a mí me había llegado la noticia eh, en cierto tiempo de que el pastor había fallecido. Entonces yo pensé que ellos ya no estaban al mando de la iglesia, ¿verdad? Entonces les dije que si podía llegar y me dijeron, va, sí, llegate, le voy a hablar a mi mamá, me dijo. Y que si un día jueves yo fui, va, sentía esa necesidad, porque yo dije, de nada me sirve estar haciendo un esfuerzo de ya no drogarme, de creer que esos errores, esos pecados cometidos tienen perdón por medio de Jesús, pero de nada me sirve si no busco la presencia de Dios, si no busco cómo redimirme con Dios, ¿verdad? Que Él en realidad haga la obra y se perfeccione en mí. Entonces, ese jueves fui y oraron por mí y todo, ¿verdad? Y después fui el domingo, después volví el otro jueves y empecé a ir así jueves, domingo, los servicios que digamos son más grandes, más fuertes, ¿va? Y al final, un jueves que volví a ir, eh, fue, a ver, fue después de mi cumpleaños, un jueves después de mi cumpleaños en el mes de marzo del 2022 fue. Eh, hicieron la propuesta, ¿verdad? Que quién quería aceptar a Jesús en su corazón. Y yo dije, yo no puedo decir que lo voy a aceptar porque yo ya lo acepté una vez. Yo lo que tengo que hacer es reconciliarme, ¿verdad? Porque Jesús murió en la cruz del Calvario por el perdón de mis pecados y yo he tenido una cadena de pecados desde que me alejé de Él. Y el único intermediario entre Dios y el hombre es nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús va a abogar con el Padre por el perdón de mis pecados. Cuando el pastor dice, bueno, si tú que estás aquí no vas a aceptar, tal vez te quieres reconciliar, dijo, y regresar con tu Padre. Yo cuando sentí, yo empecé a llorar, va, y sentí un nerviosismo. Y pasé, ¿verdad? Pasé y me dijeron, ¿tú qué vas a hacer? Yo me quiero reconciliar porque estaba alejado de Dios. Le fallé mucho a Dios durante mucho tiempo. ¿Caíste? Me dijo, sí, le dije, bueno, oremos, pues, y oramos y todo. Ahí todavía no me había reventado la enfermedad. El mal, ¿verdad? La bomba que se me había creado en mi cuerpo a raíz de la droga. Pero cuando a los 6 meses después de que yo reconcilié fue que yo caí grave. Mira que yo casi no podía manejar y es que era carro automático. No, yo tengo que hacer la lucha. Yo voy a ir y yo iba. Y yo llegaba así como que ya moribundo, agonizando. Ya no podía más. El carro lo dejaba a 3, 4 cuadras de la iglesia y me hacía 40 minutos para caminar 3 cuadras. Y me sostenía el estómago porque no lo aguantaba. Sentía que me pesaba. Me dolía el corazón, ya no podía respirar a veces. Y un día me dijo la pastora, yo te miro bien mal, me dijo. ¿Te sentís mal? Sí. Oremos, me dijo. Tu vida está en las manos de Dios. Si Él te va a llevar, por lo menos ya vas bien, ¿verdad? Estás a cuentas con Él, me dijo. Porque tú hace 6 meses te reconciliaste. Sí, le dije. Esa es la mejor paz que puedo tener, le dije.
Y no me importa si me tengo que morir, pues es la consecuencia de mis actos, yo dañé mi cuerpo, templo del Espíritu Santo, le dije. Entonces, lo único que le puedo dar gracias a Dios es por la vida que me permitió, ¿verdad? Yo sé que nadie sobre la faz de la tierra, nadie piensa ni desea morirse, ¿va? Pero sí, es nuestro destino, ¿verdad? Llegar al punto en que, así como nacimos, algún día vamos a partir de esta vida terrenal. Pero por eso tenemos que estar bien con nuestro Dios, ¿verdad? Para que nuestro final no sea tan malo, ¿verdad? Porque estando en Dios todo es bueno. Estando con Dios todo es bueno, pero como te digo, de esa forma fue como yo me reconcilié. A los 6 meses caí. Cuando me dieron la noticia que yo estaba infartado, me dijeron le vamos a dar un tratamiento para que lo haga en su casa por 5 días. Regresa. Si su presión, si su corazón no ha cedido, lo vamos a internar, ¿verdad? Y ahí pues ya Dios mandaba. Y yo me asusté. Pero empecé a orar, ¿verdad? Pedirle a Dios de que Él tomara el control de todo eso y que lo que Él permitiera, yo estaba agradecido con Él. Pero mira que fue algo tan maravilloso, el amor y la misericordia de Dios, que llegamos al punto otra vez de que me permitió volver a tener una familia. Tengo un bebé que es una bendición que Dios me ha permitido. eh, un hijo muy sano. Porque también viví con ese miedito en los 9 meses de embarazo de mi esposa. Y peor si el nene va a nacer con algún malestar físico, ¿va? Porque tal vez yo tenga secuelas de droga todavía, pero y ahora que lo miro a él, entiendo por qué Dios dice que el poder de él se perfecciona en mi debilidad, ¿verdad? Porque si antes mi mayor debilidad que yo tuve ahorita en esta vida que llevo fue la droga, y Dios me alejó de eso, me ayudó a salir de eso. ¿Y dónde me demuestra él su poder? Que me dio un hijo sano, ¿verdad? Entonces, ahí sí que te soy bien honesto. Yo siempre que estoy con mi hijo, estoy en la iglesia, estoy en mi cama, estoy en la mesa. eh, Siento un agradecimiento que no te lo puedo explicar hacia Dios. Y yo lloro, pero no es de amargura ni de tristeza, ¿va? O sea, es una alegría, un gozo, una gratitud que tengo con Dios. Porque aquí estoy, mira, cuando me diagnosticaron que estaba infartado y con problemas cardíacos, tomaba, ¿qué? 7 clases de medicamento. Y hace año y medio me dijeron, bueno, ya solo con estas dos se va a quedar. Y esta sí, para siempre. Bueno, esa es la opinión del hombre, ¿va? Pero yo dependo de Dios. Hace un año dejé de tomar una. Dije, y no era la más cara, era la más barata, ¿va? Y yo dije, bueno, esta ya no la voy a tomar, no siento que me esté haciendo nada, ¿va? La dejé de tomar y mira, aquí estoy. Porque puse mi confianza, mi fe en Dios, ¿verdad? Y como te digo, no es porque con eso ya no me voy a morir, va. No, o sea, yo sé que algún día Dios me va a llamar a su presencia y tengo que presentarme bien ante Él, ¿verdad? Yéndome de este mundo, pues sé que, como dice la palabra de Dios también, va, cuando hablan de que haces un esfuerzo por que cuando llegue tu hora vas a decir, bueno, he peleado la buena batalla, ¿va? Y Dios te va a recompensar, ¿entendés? Y muchos confunden las cosas porque yo le digo a veces a mi hermano el más grande, mira, le digo, ¿te acuerdas que nosotros nos han enseñado a buscar de Dios y estar con Dios? Pero él dice, pero sí, yo sé, pero yo tengo que trabajar y yo no puedo dejar de trabajar. Y él sus metas es el dinero, el dinero, el dinero, el dinero. Y hay veces que es lo que más le hace falta, ¿va? El dinero. Yo sé que el dinero en este mundo, pues, es solo algo necesario por el momento, ¿va? En cambio, Dios es para siempre, ¿va? Sí, y cuando Jesús llegaba a una ciudad, llegaba a una casa, eso es lo que queremos trasladar porque
Él no decía, yo puedo sanar, yo puedo resucitar. Lo que hacía Jesús es lo que hizo en tu vida, ¿verdad? Porque vino a tu vida y te cambió. Jesús resucitó muertos, pero algún día se murieron después, ¿verdad? A los años, a las décadas. Pero la paz que Jesús te da, la paz que nuestro Dios nos da. Porque como decís, yo sé que algún día, pero ahora tenés paz. Dios te devolvió tu vida, te devolvió tu paz, estás trabajando, Dios te dio una mejor salud, seguís confiando y Dios te va a terminar de sanar. Y eso es lo que queremos trasladar, ¿verdad? Este video, este podcast, compártelo, mándaselo a tus familiares, a alguien que tú pienses que está viviendo una situación muy difícil. Puede ser en temas de salud, de vicios, de divorcio, puede ser un tema muy delicado. Pero Jesús, donde entra, a la familia que Él entre, la ciudad que Él entre, el gobierno que Él entre, Jesús donde Él entra, todo lo cambia. No hay imposibles. Él venció la muerte, venció la enfermedad. Él venció, cuando vino a la tierra, venció todo. Y eso es lo que dos amigos, con nuestras experiencias, nuestra vida, te quiere trasladar. Jesús lo cambia todo. Cuando Jesús entra a tu vida, te cambia. Después que te cambia a ti, cambia tu familia, cambia tu entorno, cambia tu trabajo, cambia tu salud. Eso es lo que queremos. Que la gloria sea de nuestro Dios, Dios bueno. Gracias por vernos, gracias por visitarnos. Queremos ser de bendición a tu vida. Queremos que este video llegue a las naciones. Si no sé qué nación nos estés viendo, qué país, qué municipio, qué provincia, qué pueblo, pero queremos ser de bendición para ti. Y recuerda, pon en primer lugar a Dios y cuando Jesús, Él donde entra, todo cambia. Bendiciones.